we used to share. Hoy hubo sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ya se había anunciado hace algunos días es que se retiró el proyecto que había presentado el ministro Aguilar, si no me está fallando la memoria, en torno a, él recomendaba, sugería que la Suprema Corte desconociera la constitucionalidad de un artículo o de un párrafo del artículo 19 de la Constitución. Cuando lo presentó hace unos días, el martes, si no me equivoco, pues la mayoría le dijeron que no estaban de acuerdo con él, y él, antes de que votaran en contra de su proyecto, dijo que quería regresar con ese proyecto pues arregladito, para ver si podía conseguir un consenso, pero creo que también lo volvieron a batear, ¿no, Eduardo? Sí, tocayo. Bueno, él pidió que no se votaran, como bien dices, el martes pasado, con la idea de presentar un nuevo proyecto. Y el ministro Saldívar, en esta sesión del martes, dijo, ok, vamos a hacerlo así. Ya no daba tiempo tampoco para revisar el otro procedimiento. El del ministro que estamos comentando, Luz María Aguilar, es una resolución sobre una acción de inconstitucionalidad. Y había un proyecto también de la ministra Norma Piña, que también iba a resolver el mismo tema en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pero respecto de las reformas a unas leyes secundarias, Código Fiscal de la Federación, ley de la delincuencia organizada, en fin. Al final, ambos proyectos tenían como finalidad el estudio y el análisis de la prisión preventiva oficiosa. Hoy, que se vuelven a reunir para continuar este estudio, el ministro relator, Luz María Aguilar Morales, propone retirar su proyecto. Retiro mi proyecto con la idea, dijo él, de tratar de armonizar todos los criterios que se habían esgrimido por parte de los ministros que pues expusieron sus consideraciones respecto al proyecto propuesto. Lo cual realmente era imposible, ¿no? Yo creo que Aguilar estaba buscando una salida digna después del rechazo contundente de su... Es muy difícil y en consecuencia también la ministra Norma Piña también retiró su proyecto porque traía la misma vertiente. Ahora, respecto de esto, el ministro Saldívar, aceptando el retiro de los proyectos para que se vuelvan a hacer unos nuevos, emitió su opinión en el sentido de que él, oyendo a los ministros en la sesión del martes, consideraba prácticamente imposible o inviable que se logre hacer uno que abarque todas las opiniones jurídicas de los otros ministros, sobre todo... Imposible. Es más, el mismo Saldívar estaba de acuerdo con el proyecto de Aguilar. Sí, el punto oral central es que muchos ministros expusieron que se trataba de declarar la inconstitucionalidad de un artículo constitucional. O sea, que el artículo 19 constitucional era inconstitucional porque iba en contra del primero de la propia Carta Magna y del apartado B del artículo 20 que habla de la presunción de inocencia y el artículo primero que habla del respeto ante todo de los derechos humanos. Y lo que se estaba tratando de proponer para el que el ministro ponente expuso es, yo no estoy pidiendo que declaremos la inconstitucionalidad de un artículo constitucional, ni tampoco estoy pidiendo que se arranquen hojas, como dijo algún ministro de la Constitución, ni que nos volvamos un poder constituyente. O sea, es el único... A ver, ¿qué es lo que pidió? Porque si no, no vas a acabar nunca. Perdóname, Eduardo. Lo cierro. Lo que él dice es que se trate de interpretar el artículo 19 sobre las facultades de los jueces en cuanto a que en cada caso pueden ellos determinar si aplican o no prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es decir? Que la Constitución no los ordena en automático y que sí les da facultad de jurisdicción. Pero el artículo 19 les ordena en automático. Por eso, algunos ministros, si no, yo no soy abogado, pero si mal no interpreté, dijeron mejor sería que el Congreso reduzca el número de delitos que se castigan con prisión oficiosa. Esa fue lo que varios recomendaron,
porque dijeron son demasiados los delitos, porque además dentro del Código Fiscal hay otros delitos que según el Código se castigan con prisión preventiva oficiosa, aunque no estén considerados en el artículo 19. En tal caso, la ley, el Código Fiscal, tendría una parte que va en contra de la Constitución por incluir delitos que no están anotados en el 19 constitucional, ¿no? Exactamente, porque irían más allá de los delitos específicos como número cláusula, o sea, solo estos que marca la Constitución, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante, y creo que fue el meollo del asunto, es cuando dijeron, la Suprema Corte no puede cambiar un artículo de la Constitución porque eso le toca al Congreso. Hubo ministros que establecieron específicamente que no había competencia de la SUATRO. Pues siete de los 11 de alguna manera lo dijeron. No, fíjate que lo que se está tratando algunos de ellos es decir, no vamos a desconocer o a declarar la inaplicabilidad del artículo, ni mucho menos la inconstitucionalidad del mismo, sino vamos a interpretarlo en forma armónica sobre lo que dice el propio artículo. Es decir, cuando se le dice al juez, oye, oficiosamente tú puedes decretar la prisión preventiva oficiosa, no se refiere a que en automático, sino que no necesitas la petición del Ministerio Público para que tú analices en cada caso, en cada delito, incluso los del 19, si procede o no. Esa sería una interpretación armónica de la Constitución. Pero no están de acuerdo allá los 11. A ver, Rodrigo. Yo creo que abrieron la caja de Pandora y ya no saben cómo cerrarla. Yo creo que ya la cerraron, ¿eh? Bueno, sí, pero puede echarse para atrás cuando no pudieron precisamente ponerse de acuerdo y no había manera de ponerse de acuerdo, ¿no? No, yo creo que se van a ir a dictaminar sobre las leyes secundarias que pueden ser violatorias del 19 constitucional. Creo que ahí sí es incumbencia de la Suprema Corte. Eso sí se va a resolver en ese sentido, desde luego. Pero yo sí pienso que hay ministros que si cambian el proyecto pueden ir con el proyecto, pero no llegarán a los 8 votos, desde luego. No van a llegar. Jorgina. Pues yo sí creo que incurrirían en un trabajo legislativo que no les corresponde, pero también aquellos legisladores que aprobaron estos artículos y estos delitos sí van en contra, yo creo, Eduardo Sodi, del artículo primero constitucional, en donde se nos otorga toda la máxima protección en el sentido de los derechos humanos, y además no solamente lo que otorga la Constitución, sino los tratados internacionales, y creo que sí. Está mal el artículo 19 y la prisión preventiva oficiosa me parece que excede y que al usarla van más allá de una medida de excepción y medida cautelar. Ahora, lo más ridículo del caso es que el presidente y toda su gente dice, si se abroga el 19 constitucional, van a salir miles de presos de las cárceles. Y la pregunta, entonces, ¿para qué diablos tenemos un poder judicial, jueces? ¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene ministerios públicos y fiscalías? 100 años no han podido demostrar la culpabilidad de todos estos delincuentes que saldrían libres porque no se ha podido demostrar que son más culpables que el pecado. Entonces aquí lo que está afirmando el Poder Ejecutivo es de que es incapaz de demostrar la culpa de muchos. Y el poder Judicial también está aceptando que es incapaz de poder juzgar eficazmente a muchos. Mira, dos cosas. Respecto a lo que dice Cortina, dicen que el primero constitucional establece del respeto a los derechos humanos, pero también establece que solo podrán ser restringidos o limitados por la propia Constitución. Entonces, hay ministros que dicen que una limitación a la presunción de inocencia está en el 19. Claro. Y hay otros ministros que dicen que la única restricción es la suspensión de garantías que está en el 29 constitucional. O sea, está interesante la parte. Es divertido, por eso el derecho es tan fascinante. Es interesante. Guillermo. Y por lo que dices, Eduardo, no necesariamente... Oye, Eduardo Sodi, y para poder tomar la idea que pone Eduardo Ruiz Gili de que un catálogo de delitos, que esos sí sean los que tengan la detención oficiosa preventiva, ¿qué se necesita para que eso se pueda llevar a cabo? Mira, es bien complicado. Primero, con lo que decía Eduardo, no porque se
declaren Es una reforma la constitucional que sea del votada por 19, 2/3 partes del saldrían Congreso todos para de la modificar cárcel. el 19. No saldrían de la cárcel, tocayo, porque los efectos del amparo sería que en cada caso se revisara la prisión preventiva oficiosa. Y con lo que tú dices, Guillermo, mira, el problema no, es que actualmente con simples datos de prueba, o sea, simples datos y una imputación de un delito de estos graves, te puedes quedar en la cárcel. Es decir, es delicadísimo el 19 constitucional. La prisión preventiva oficiosa es muy delicada, ¿no? Bien. Y no nos lo puede cambiar el mismo Congreso, Guillermo, porque sería una reforma constitucional, cambiar el catálogo de delitos penados con, bueno, no penados, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es mandarte exacto. al bote, como lo quieran llamar, ¿eh? Rodrigo, brevemente. Matan la presunción de inocencia, yo creo, de alguna manera. Eso es lo que estaría en juego también. Pero como lo dijo Eduardo, la Constitución tiene su lectura donde la presunción de inocencia puede quedar en un segundo plano, ¿verdad, Eduardo? Sí, como una restricción que marca el primero. Bien, regresamos.